Nunca he podido borrar ese sonido de mi cabeza. Creía que el miedo era algo que se podía apagar cerrando los ojos. Nos reuníamos casi todos los días en un parque que quedaba al lado de un hospital antiguo. Para nosotros era solo un lugar amplio donde jugar fútbol, correr y olvidarnos de la casa. El parque estaba dividido por una reja que separaba nuestra zona del terreno del hospital. Siempre supimos que del otro lado no se debía pasar, pero nunca nos detuvimos a pensar por qué. Dentro del parque había una pequeña construcción, una casita vieja donde se daban talleres de costura, dibujo y otras manualidades. Ahí vivía una señora mayor que cuidaba el lugar. Siempre estaba pendiente de nosotros y siempre repetía la misma advertencia, sin variar una sola palabra. No se queden después de las 6. Ahí es feo, ahí asustan. Nos miramos entre nosotros y sonreímos. Pensamos que exageraba, que solo era una forma de asustarnos para que nos fuéramos temprano. Nunca le hicimos caso. Ese día no fue diferente. Jugábamos fútbol como siempre. El balón iba y venía entre risas, empujones y gritos. Sin darnos cuenta, el sol empezó a bajar. El cielo se volvió anaranjado y las sombras se alargaron sobre el pasto. La señora salió de la casita y nos miró fijamente. Ya pasó la hora. Váyanse, nos dijo. Seguimos jugando. Fue entonces cuando el balón salió disparado, con más fuerza de lo normal. Cruzó la reja y golpeó una de las puertas del hospital. El metal vibró con un sonido seco y la puerta se movió apenas. El balón rodó lentamente hasta quedar justo frente a ella, del lado prohibido. Nos quedamos en silencio. Uno de mis amigos, el más inquieto, dijo que iba a recogerlo. Saltó la reja con facilidad. Desde nuestro lado lo mirábamos atento, nerviosos, pero todavía tranquilos. Lo vimos acercarse al balón y entonces lo vimos detenerse. La puerta estaba entreabierta. La curiosidad pudo más que el miedo. Mi amigo se acercó y empujó la puerta. Cuando la abrió, el interior se iluminó un poco con la luz del sol que estaba cayendo. Ahí fue cuando todo cambió. Lo primero que vimos fueron unos pies, completamente inmóviles, asomándose desde una camilla. El cuerpo estaba cubierto desde la cabeza hasta las rodillas. Solo se le veían los pies. No hacía falta pensar demasiado para entenderlo. Era una persona muerta. Ese lugar no era una sala cualquiera, era una morgue. Sentí que el aire desapareció de mis pulmones. Nadie dijo nada, nadie se movió. El tiempo pareció detenerse. Mi amigo retrocedió un paso, con los ojos abiertos, como si no pudiera cerrar la boca ni parpadear. En ese silencio ocurrió algo más. Algo pasó muy rápido, tan rápido que no supimos explicarlo. No lo vimos con claridad, pero todos lo sentimos. Fue como si algo hubiera cruzado el espacio frente a nosotros. Una presencia invisible que cortó el aire. Inmediatamente después se escuchó un lamento. No era un grito humano, no era un llanto. Era un lamento profundo, desgarrador, cargado de tristeza. Era tan fuerte que sentí cómo me vibraban los huesos. Venía de dentro, pero no había nadie ahí. El lugar estaba oscuro, iluminado solo por el último rayo del sol. Ese sonido no pedía ayuda, ese sonido reclamaba algo. Éramos 10 y todos reaccionamos al mismo tiempo. Gritamos, corrimos. Mi amigo saltó la reja como pudo, casi cayéndose. Nadie volvió a mirar la puerta. El balón quedó olvidado. Solo corrimos hasta salir del parque, hasta sentir que el corazón se nos iba a explotar. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía esos pies, escuchaba ese lamento. Sentía que algo nos había observado y que no le gustó que lo viéramos. Durante días, cualquier ruido fuerte me hacía saltar. Evitaba pasar cerca del hospital. Algunos de mis compañeros le contaron todo a sus padres. Hubo miedo, discusiones y quejas. Nadie nos creyó del todo. Dijeron que ese parque no era seguro, que no debía estar tan cerca del hospital, que algo no estaba bien ahí. Un mes después, cuando pasamos por el lugar, la reja ya no estaba. En ese lugar habían levantado un muro alto de cemento, grueso y sólido, y en la parte de arriba, electrificado, separando completamente el hospital, como si quisieran asegurarse de que nadie volviera a ver lo que había detrás. Nunca volvimos a quedarnos después de las 6.
Nunca volvimos a hablar de eso entre nosotros, pero yo sé lo que vi, sé lo que escuché y sé que ese lamento no era de alguien vivo. Era de algo que no quería ser descubierto y sigue ahí, detrás de ese muro, esperando que nadie vuelva a cruzar esa línea. Cuando era joven, me creía invencible. Nunca respeté lo que se debe respetar, y mucho menos a los muertos. Los cementerios para mí no eran lugares sagrados, sino escenarios para bromas, risas y desafíos absurdos. Pensaba que nada podía tocarme, que nada podía seguirme más allá de una noche. Me equivoqué. Era joven cuando fui por primera vez al cementerio con unos amigos. Entramos riendo, empujándonos, diciendo tonterías. Lo tomamos como una burla, como una prueba de valentía barata. Caminamos entre las tumbas, leyendo nombres en voz alta, haciendo comentarios fuera de lugar, pisando donde no debíamos. No sentíamos respeto, solo arrogancia. Al principio no pasó nada. Eso fue lo que nos dio confianza. Pero cuando el silencio se hizo más profundo, comenzaron los susurros. No venían de un solo lugar. Parecían rodearnos, deslizándose entre las lápidas. Pensé que eran mis amigos, pero cuando los miré, todos estaban callados. Nadie se reía ya. Seguimos caminando, fingiendo que no escuchábamos nada. Entonces sentí el primer arañazo. Fue en el brazo, no fuerte, pero claro, como unas uñas pasando lentamente sobre la piel. Me giré de golpe, no había nadie detrás de mí. Me reí nervioso y dije que seguramente había sido una rama, pero por dentro sabía que no era así. Las cosas se volvieron más intensas después de eso. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Quise irme, pero el orgullo pudo más. No quería ser el primero en admitir miedo. Días después ocurrió lo que marcaría todo. Nos tomamos una foto. Estábamos mis hermanos, mi padre, una amiga y yo. En esa época las fotos se revelaban. No habían pantallas para verlas al instante. Sonreíamos, posamos, sin pensar en nada extraño. Era una foto normal, familiar, tomada antes de volver a casa. Cuando revelamos la foto, todo cambió. Detrás de mí, claramente visible, había una sombra. No era una sombra común, tenía forma, tenía volumen y tenía un rostro indescriptible. No puedo explicar sus rasgos, si sentir un nudo en el estómago. No era humano, pero tampoco algo que pueda compararse con un animal. Era como si alguien hubiera intentado imitar una cara sin saber cómo hacerlo. Todos lo vimos. Nadie habló durante varios segundos. Mi padre se persinó. Mis hermanos no quisieron volver a mirar la foto. Yo la tomé con las manos temblorosas y sentí una presión en el pecho. Guardé la foto. No la rompí, no la quemé. La guardé como si, de alguna forma, conservarla fuera más seguro que destruirla. Pasaron años, crecí, maduré, dejé de ir a los cementerios. Aprendí a respetar lo que antes me burlaba, pero nunca olvidé esa imagen. Con el tiempo, la tecnología cambió. Digitalicé fotos antiguas y esa imagen también pasó a mi celular. La miré pocas veces. Cada vez que lo hacía sentía la misma incomodidad, como si el rostro cambiara apenas cuando lo miraba directo. Un día decidí subir la foto a una de mis redes sociales. No sé por qué lo hice. Tal vez fue por curiosidad. La subí sin descripción, sin texto, solo la foto. Hora después, la imagen desapareció. No fue eliminada por mí. No recibí notificaciones, advertencias ni mensajes. Simplemente dejó de estar. Pensé que era un error de la plataforma. Fui a revisar mi celular para volver a subirla y entonces sentí el verdadero miedo. La foto ya no estaba en mi teléfono, no estaba en la galería, no estaba en la nube, no estaba en ninguna copia de seguridad. Era como si nunca hubiera existido. Revisé una y otra vez. Sentí un sudor frío recorriendo la espalda. Lo más inquietante no es que la red lo hubiera borrado, sino que la imagen se hubiera eliminado sin mi consentimiento, de todos lados. Decidí no conservar más esa foto. Me deshice de ella. Sentí esa misma presión en el pecho que había sentido años atrás en el cementerio. Hoy tengo 45 años. Soy más respetuoso. Respeto a los muertos. Evito los cementerios. No me burlo de lo que no entiendo. Pero sé que hay cosas que no perdonan la falta de respeto. Y sé que esa sombra, ese rostro imposible, no desapareció. Solo decidió no dejar pruebas.
Esto pasó hace unos 20 años, cuando íbamos de paseo por carretera en Colombia. Éramos varios, viajando, sin afán, riendo, diciendo tonterías para matar el tiempo. En el camino pasamos cerca de un lugar que todos conocíamos de nombre, aunque pocos lo habían visto de cerca. Armero, el pueblo que ya no era pueblo, el sitio que, después del desastre, fue declarado Campo Santo por las miles de vidas que quedaron enterradas bajo el lodo. Alguien me dijo, miren, estamos cerca, entremos. Y entramos. Lo que quedó de Armero no se parece a nada que yo hubiera visto antes. No habían calles claras, solo caminos rotos, solo ruinas hundidas, resto de paredes recubiertas de barro endurecido, como si la tierra y la maleza se hubieran tragado todo y luego se hubiera quedado quieta. El silencio era pesado, distinto al silencio normal. Era un silencio que no se sentía vacío, sino lleno. Yo en esa época era un patán, no me importaba nada. Hablaba mal, me burlaba de todo y mucho menos respetaba un lugar así. Mientras los demás miraban alrededor con cuidado, yo soltaba groserías, comentarios fuera de lugar. Nos detuvimos cerca donde se declaró formalmente Camposanto. Bajamos de las camionetas. Eran casi las 7 de la noche. El lugar se iluminaba por la luz de los carros. Me apoyé en el vehículo y seguí diciendo estupideces, riéndome, ignorando las miradas incómodas de los demás. Entonces, sentí algo que me agarró los tobillos. No fue un tropiezo, no fue un resbalón, fue un tirón claro, fuerte, desde el suelo hacia abajo, como si alguien o algo hubiera metido las manos bajo tierra y quisiera arrastrarme hasta el fondo. Perdí el equilibrio y golpeé la puerta de la camioneta con la espalda. El corazón se me subió a la garganta. Intenté mover los pies y no pude por un segundo eterno. Sentí presión, un frío que no venía del aire. En mi cabeza no había explicación lógica posible. El suelo era firme, no había huecos, no había nada visible. Grité, vámonos, vámonos ya. Mi voz salió quebrada, llena de pánico. Los demás me miraron confundidos al principio, hasta que vieron mi cara. No se rieron, no preguntaron. Algo en mi expresión les dijo que no era una broma. El agarre desapareció tan rápido como había llegado. Di un salto hacia adelante, sacudiendo los pies, como si pudiera desprenderme de algo invisible. Me subí a la camioneta casi arrastrándome. Mi amigo arrancó sin cerrar bien la puerta. Nadie habló mientras nos alejábamos de las ruinas. Ese lugar tiene fama de que asustan, y esta vez me tocó a mí. Solo cuando ya estábamos en la carretera, respiré un poco, pero algo había cambiado. Sentía los tobillos ardiendo, como si me hubieran dejado marcas. No quise mirar en ese momento, no quería confirmar nada. El silencio dentro del vehículo era pesado, incómodo. Nadie hacía chistes, nadie prendió la música. Yo que antes me burlaba de todo, ahora solo quería irme lejos. Esa noche no dormí, sentía ese tirón otra vez, pero sé que era sugestión. La fuerza venía desde abajo. La intención clara era llevarme. Empecé a pensar en lo que habíamos hecho, en el lugar donde estábamos parados, en las miles de personas que quedaron ahí sin despedida, sin tumba individual. Entendí que no habíamos entrado a un pueblo abandonado, habíamos entrado a una fosa común. Desde ese día cambié, no fue de golpe, pero algo se quebró en mí. Dejé de hablar así, dejé de burlarme de los muertos, de los lugares marcados por tragedia. Aprendí a la fuerza que hay sitios que no necesitan cercas ni letreros para imponer respeto. A veces, todavía siento un hormigueo en los tobillos cuando recuerdo ese lugar, y sé que no fue mi imaginación, porque en Armero, la tierra no solo guarda a los muertos, también reclama a los vivos que no saben respetar.